Estimados hermanos, gusto en saludarles. Hoy estudiaremos el capítulo 11 del libro de Daniel. Daniel 11 es uno de los capítulos más complicados porque señala muchos detalles históricos. Sin embargo, a lo largo del capítulo se pueden identificar claramente puntos principales que nos ayudan a entender el mensaje general de este capítulo. En el capítulo destacan los conflictos entre el rey del norte y el rey del sur. ¿Quiénes son estos reyes? Bueno, a lo largo del capítulo va habiendo algunos cambios. Por ejemplo, en los versículos 5 al 14, el rey del sur es Egipto, gobernado por los Ptolomeos, y el rey del norte, Siria, gobernada por los Seleucidas. En los versículos 16 al 28, el rey del norte viene siendo Roma pagana. Y en los versículos 29 al 39, el rey del norte es Roma papal. Y en los últimos versículos del capítulo, del 40 al 45, es el mismo Satanás quien ha usurpado el lugar que a Dios le corresponde. Debo señalar que en Isaías 14:13 se presenta a Satanás como pretendiendo sentarse a los lados del norte. ¿Por qué? Porque realmente, mis hermanos, el rey del norte es nuestro Dios. Sin embargo, Satanás ha tratado de usurpar su lugar. Y a lo largo del capítulo 11 de Daniel, Satanás se presenta a través de diversas instituciones humanas, entre ellas Roma pagana y luego Roma papal. Por lo tanto, Daniel 11 presenta un conflicto entre Dios y Satanás. En los versículos últimos de Daniel 11, los versículos 40 en adelante, encontramos la expresión al cabo del tiempo. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. ¿A quién? Al rey del norte. Noten que si noticias del oriente y del norte lo atemorizan, pues ¿cómo es que lo atemorizan si es que es el rey del norte? El asunto es que está ocupando un lugar que no le corresponde. Pero en el versículo 45, al final del capítulo, nos dice que llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Quiero señalar que a lo largo del capítulo se presenta una serie de similitudes entre el rey del norte y el cuerno pequeño de Daniel 8. Ya hemos estudiado referente al cuerno pequeño, que representa la obra del papado. Pues notemos cómo encontramos similitudes entre el cuerno pequeño y el supuesto rey del norte. Daniel capítulo 11, versículos 16, 41 y 45, nos dice que el rey del norte invadirá la tierra gloriosa y atacará el pacto santo. Lo mismo que el cuerno pequeño en Daniel 8, 9 y 24, que creció hacia la tierra gloriosa y destruirá al pueblo de los santos. También el rey del norte, según Daniel 11:31, profanará el santuario y quitará el continuo sacrificio, lo mismo que el cuerno pequeño, quien echa por tierra el santuario y quita el continuo sacrificio, según Daniel 8:11. También el rey del norte, según Daniel 11:31, pondrá la abominación desoladora, y el cuerno pequeño causa la prevaricación desoladora, Daniel 8:13. Y por último, el rey del norte, también según Daniel 11:36, contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Y el cuerno pequeño, Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo. Todas estas similitudes nos indican que la obra del cuerno pequeño es la misma obra que hace el rey del norte. Pero al igual que el cuerno pequeño, según Daniel 8:25, será quebrantado, mas no con mano humana, también el rey del norte llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hemos visto con este paralelismo que el rey del norte está haciendo la misma obra que el cuerno pequeño.
A lo largo del capítulo 11 encontramos 6 puntos que habremos de resaltar. Al principio, en los primeros versículos, hace referencia a Persia. Luego, en segundo lugar, señala a Grecia. Después pasa a hablarnos de los Ptolomeos y los Seleucidas, el sur y el norte. Luego Roma pagana, luego Roma papal y por último los eventos finales. 6 puntos. Veamos el primero, refiriéndose a Persia, el versículo 2 de Daniel 11. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. 4 reyes en Persia: Cambises, el falso Esmerdis, Darío y Jerjes, el Asuero del libro de Esther. Y luego pasa a Grecia, los versículos 3 y 4. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Lo mismo que ocurrió con Grecia. Este rey valiente que dominará, naturalmente se refiere a Alejandro el Grande. Y entonces viene la división de su imperio, que se divide hacia los 4 vientos del cielo, en 4 secciones. Seleuco, quien ocupó Siria y Mesopotamia. Ptolomeo, quien ocupó Egipto. Lisímaco, Trecia y Asia Menor. Y Casandro, Macedonia y Grecia. En esa forma tenemos las primeras 2 secciones o los primeros 2 imperios, persa y griego. Luego pasamos a la tercera parte, los Ptolomeos y los Seleucidas, el sur y el norte. Ahora en los versículos 5 al 14, ahí nos habla de 2 reinos que surgieron del imperio de Alejandro, los que más se relacionaron con los judíos. Siria al norte, gobernada por los Seleucidas, y Egipto al sur, gobernado por los Ptolomeos. Dice el versículo 5, se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, y su dominio será grande. Uno de sus príncipes será más fuerte que él, Seleuco primero, y será poderoso. Luego en el versículo 6 leemos, al cabo de los años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Berenice, la hija de Ptolomeo II del sur, se casa con Antíoco II del norte. Antíoco II se divorció de la Odisea para casarse con Berenice. Y en el versículo 6 nos dice, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo. Será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo. Esto nos indica cómo Antíoco se separa de Berenice y se vuelve a casar con la Odisea. La Odisea mata a Berenice, a Antíoco y al hijo de ellos. Luego en el versículo 7 nos dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará de ellos a su arbitrio. Este es Ptolomeo III, hermano de Berenice. En venganza va contra el rey del norte, invadió Siria y estableció el poderío marítimo de Egipto en el Mediterráneo. Luego pasamos al cuarto imperio, Roma pagana. El versículo 16 nos dice, el que vendrá contra él hará su voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Roma conquistará el norte y la tierra gloriosa. Luego nos habla el versículo 20 de un cobrador de impuestos, César Augusto.
Roma conquista el norte y la tierra gloriosa. El cobrador de impuestos del versículo 20 es nada menos que César Augusto. Hará pasar un cobrador de tributos, una referencia a César Augusto, quien mandó que todo el mundo fuese empadronado, de lo cual nos habla Lucas capítulo 2 y versículo 1. Volviendo a Daniel 11, ahora en el versículo 21 nos dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, una referencia a Tiberio, una persona excéntrica y desagradable. Las fuerzas enemigas serán del todo destruidas junto con el príncipe del pacto, versículo 22, refiriéndose ahora a Jesús, quien fue crucificado durante el reinado de Tiberio. Y luego pasamos a la quinta etapa, el quinto episodio en este caso del capítulo 11, la Roma papal. A partir del versículo 29 hasta el versículo 39, claramente se hace referencia a la Roma papal, al Vaticano, al mismo cuerno pequeño. Dice el versículo 29, al tiempo señalado volverá al sur, pero en forma diferente. Esto de en forma diferente es que ahora no es un reino político, sino religioso. Dice además el versículo 30, se enojará contra el pacto santo y hará su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Profanarán el santuario, continúa el versículo 31, y quitará el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Una referencia muy directa a la obra del papado durante la Edad Media. Y el versículo 33 nos dice, y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Una referencia directa a las persecuciones durante la Edad Media, el tiempo de la supremacía papal, pero también haciendo referencia a estos sabios que instruirán al pueblo, que en medio de las persecuciones pondrán en alto la luz de la verdad. Luego en el versículo 35 nos dice que algunos de los sabios caerán, refiriéndose a los mártires de la Edad Media. Y en el versículo 36 leemos, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Señalando aquí toda la obra que el papado habría de realizar durante los 1260 años de supremacía papal. Pero pasamos ahora a la sexta parte de Daniel 11, los eventos finales. A partir del versículo 40, pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Al cabo del tiempo, el rey del norte, el enemigo espiritual del pueblo de Dios, el dragón, Satanás, quien ha estado detrás de estos poderes representados por el rey del norte, la dinastía seleucida primero, Roma pagana, y luego Roma papal, y luego la falsificación del Dios verdadero. Isaías 14:13. Al cabo del tiempo, después de 1798 hasta el fin, el rey del sur contenderá con él. El rey del sur, recordemos que era Egipto, pues ahí hace referencia al ateísmo, representado primero por Egipto y la dinastía tolemaica, y después al ateísmo representado por Francia en los tiempos modernos. Ese ateísmo de Egipto y específicamente de Francia intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. Al cabo del tiempo, en el versículo 40 encontramos que ataca y derrota al rey del sur, al ateísmo, y hace alianza con él. El versículo 41 nos dice que entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom,
Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Esto nos habla de la invasión de Satanás al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Sin embargo, también nos dice que habrá provincias paganas que escaparán de su mano. Algunos de los que no se cuentan entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora. Estos escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Pueblos paganos que vendrán al conocimiento del Dios verdadero. Al cabo del tiempo, las noticias del oriente le atemorizarán. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. La persecución final. Pero esas noticias del oriente que le atemorizan son las señales del regreso de Cristo Jesús, puesto que Jesús vendrá por el oriente y entonces saldrá con gran ira porque sabe que le queda poco tiempo. Pero el texto nos dice que cuando el rey del norte se prepara para atacar el Monte Santo, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. El reino eterno de Dios será establecido. Los enemigos son derrotados y el reino de Dios se establece para siempre. Ahora, ¿cuál es nuestro papel en ese tiempo del fin? Daniel 11:33 nos indica cuál es nuestro papel. Los sabios del pueblo instruirán a muchos. Los sabios, los entendidos en el libro de Daniel se refiere a aquellos que hemos conocido y aceptado este evangelio. Nuestra labor, instruir a muchos, aún en medio de la persecución. Instruir a muchos en ese tiempo del fin es la labor que el Señor nos ha encomendado. Vemos pues cómo a lo largo del capítulo se van presentando los diversos poderes, comenzando desde Persia, el tiempo cuando fue dada la visión, continuando con Grecia, luego Roma pagana, Roma papal y los últimos ataques del enemigo contra el pueblo de Dios, contra el santuario, contra el mismo Dios. Pero al final llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Y Dios establecerá un reino que nunca jamás se corromperá. Mis queridos hermanos, como en todas las otras visiones de Daniel, al final del tiempo, los enemigos de Dios y de su pueblo son destruidos. Y el pueblo de Dios es glorificado para formar parte del reino eterno que Dios establecerá. Tengamos confianza, tengamos esperanza. Muy pronto Jesús establecerá este reino eterno. Que Dios les bendiga.